Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de, con su humilde servidor Claudio Ursúa. ¿Cómo están ustedes en la casa? Ya son las 7 de la tarde. Acuérdense que tenemos la hora nueva, junto con nuestro amigo siempre Francisco Donoso. Muy bienvenido, querido amigo Pancho. Muchas gracias, don Claudio. Muy buenas tardes. Tenemos hoy día una jornada interesante de conversación. Con un gran invitado, además, para variar, como todos los invitados de Radio Imagen. Así es, justamente. Nosotros, queridos amigos, como ustedes saben, estamos haciendo una ronda de conversaciones con el tema relacionado de nuestra nueva constitución, este nuevo proceso, y estamos conversando con algunas personalidades que nos han visitado, nos han querido visitar en la radio. Para que usted sepa, esto no es una cuestión de una llamada por teléfono, esto es una visita personal. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Entonces vamos a alimentarlos a ustedes de la mejor forma para que usted el 7 de mayo tenga la mejor información para votar, valga la redundancia, informado. Sí. Ese día, domingo 7, usted se levanta tempranito y va a votar. ¿O no, amigo Mancho? Después de misa, uno va y vota. Hace fila, y vota. Se supone, y vota. Y después se va a la casa a almorzar. Perfecto. O antes de misa, porque hay menos cola. Antes de misa. Mire, nuestro invitado fue el primer aporte de nuestro invitado. Tenemos a nuestro gran invitado, Andrés Palma, economista, ex director de Chile Barrio, ex ministro de Planificación. Sí, pues. ¿Ya? Y secretario ejecutivo de la reforma educacional, o sea, profesor universitario, que es muy importante eso. Sí. Porque es importante, bueno, ahora vamos a conversar, vamos a descuerarlo. Andrés Palma, bienvenido. Muchas gracias por recibirme acá en Radio Imagen. Estoy muy contento y aprovecho de enviar un saludo a todos quienes nos escuchan en la extensa y poblada provincia de Cordillera. Y cada vez más poblada, comuna de Puente Alto. No, llegar acá, yo venía de San Ramón, de la comuna de San Ramón. Sí. Entonces llegué por el lado poniente de la comuna. Y es encontrarse con otra ciudad. Sí, encontrarse con otra ciudad. Yo recordaba cuando yo trabajé en la Vicaría Oriente del Arzobispado de Santiago. Y la Vicaría Oriente tiene a su cargo el cementerio Bajos de Mena. Claro. Ah, claro. ¿Ya? Entonces yo tenía que venir de vez en cuando a ver, revisar que estuviera todo en orden en el cementerio. Tenía que supervisar, digámoslo así. Los muertos estaban todos ordenaditos. pero entonces tenía que venir y yo conocía Puente Alto. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Sí. Ya hace 40 años atrás. Hoy día venir a Puente Alto es ir a otra ciudad, a otro mundo. Exactamente. ¿Ya? Este barrio en el que está la radio es muy tradicional, sí, pero la población Maipo es tradicionalísima. Pero es otra ciudad. Así es. Yo diría casi otra cultura de pronto. Bueno, así es. Es casi un mundo paralelo. Sí, claro. Muchas cosas. Bueno, el cementerio sigue estando donde estaba. Entiendo que ahora ya no se llama Bajos de Mena, sino que se llama Cementerio Católico de Puente Alto, pero da origen al barrio completo de Bajos de Mena, claro, donde hoy día viven cerca de 150.000 habitantes. Así es, justamente. Siendo uno de los sectores más poblados de la comuna. Correcto, incluso han habido algunas propuestas medias locas por ahí de dividir la comuna en dos y alimentarse solamente con ese sector con una comuna nueva. O sea, que eso sea una comuna nueva, me encantaría, fíjate. A mí me encantaría. Eso implica dividir la comuna en dos. Es que una comuna de 1 millón de habitantes es difícil de administrar. Es difícil de administrar. Más allá de si las autoridades lo hacen bien o no, cuando subdividimos, eso sí, las comunas, de pronto se hacen con un criterio no racional. Sí, es verdad. Cuando se subdividió San Miguel en San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, se cortó por la calle del medio y los vecinos que confluían esa calle quedaron en dos comunas diferentes. Claro, exactamente. ¿Ya? O en La Granja, San Ramón, La Granja y La Pintana, lo mismo. Sí. Entonces, si van a dividir Puente Alto, divídanlo con criterio racional, pensando en las comunidades y no en dividir las comunidades, porque la calle del medio es la más fácil de trazar la raya divisoria. Exactamente. Sí, exactamente. Ahí destruyes toda una cultura, todo un tema ahí. Ahí tienes tú un ejemplo de descentralización. Ah, claro, exactamente. Tanto que hablamos de descentralización. Andrés, ¿tú crees que la nueva constitución debiese, no sé cómo llamarlo, no solo contemplar, facilitar la descentralización? O sea, yo creo que
es uno de los desafíos que tenemos los que seamos, si el pueblo lo decide, consejeros constitucionales. Porque el borrador que hay ya presentado por la comisión de expertos deja mucho que desear en materia de descentralización. Ya está al debe. Está absolutamente al debe, absolutamente al debe. Y cuando uno estudia el tema de los recursos del Estado y de los recursos municipales, uno también de los regionales, pero vamos a los municipales, dado que estamos aquí en Puente Alto, uno ve que hay una distorsión gigantesca y que deberá ser corregida. O sea, yo no sé exactamente cuánto es el presupuesto por habitante de Puente Alto, pero seguramente es menos de la 20ª parte de lo que tiene Vitacura o Las Condes. Seguramente, claro. ¿Ya? Seguramente. O sea, un vecino de Puente Alto cuenta con recursos que son... Un vecino, digámoslo, de Vitacura cuenta con 20 más recursos municipales que los que cuenta un vecino de Puente Alto. Y eso genera una discriminación odiosa. Totalmente. Y servicios que son de peor calidad. ¿Ya? Tengo un dato a propósito de Vitacura. Más del 90% de los vecinos de Vitacura se atienden en ISAPRE. ¿Ya? Entonces, el pequeño porcentaje que se atiende en salud pública tiene una salud pública espectacular. Sí, pues. Espectacular, claro. Porque un municipio rico puede poner recursos. ¿Y cuál es la atención de salud pública acá en Puente Alto? Es al revés el tema. Exactamente. ¿Ya? Sí. O sea, es al revés la proporción de usuarios de ISAPRE y de la salud pública y la municipalidad tiene menos recursos. Entonces, tenemos que descentralizar facultades, descentralizar recursos. Yo hice un estudio en algún momento por un curso que doy a veces en un magíster en la Universidad de Santiago, que se llama Desarrollo Regional y Local. Hice un estudio y según mis números, hace unos 4 años atrás, antes de la pandemia en realidad, ¿ya? Un 11% del presupuesto del Estado central se puede transferir sin ningún costo administrativo a los gobiernos regionales o locales. Directamente, un 11%. ¿Ya? Entonces, deberíamos en el trabajo de la Constitución hacerlo, porque la descentralización es una cosa política. Sí. ¿Ya? O sea, es que la decisión se tome más cerca de las personas. Sí. ¿Ya? Y en ese sentido, si la decisión se toma más cerca de las personas, la decisión va a ser más pertinente, va a ser más razonable, porque si toman una decisión, uno puede poner un ejemplo sobre Arica-Parinacota en la Plaza de la Constitución de Santiago, probablemente va a ser menos pertinente que si la toman en Arica-Parinacota. Claro, Así por es. supuesto que sí. O sea, hay un montón de decisiones que se toman detrás de un escritorio en el centro de Santiago. Exactamente. Y acá mismo nos pasa, pues Andrés, que ¿cómo te explicas tú que la comuna más poblada de Chile no tenga oficina de servicio de impuesto interno? Por ejemplo. No tiene. No tiene. La gente tiene que ir a la Florida. Tesorería Tiene que ir General a de la Florida. República. Si un microemprendedor de Pirque o San José de Maipo, por ejemplo, que está más retirado, quiere iniciar algo en INDAP, tiene que ir a San Bernardo. Tampoco. Claro. Bueno, y además los servicios que hay están colapsados. Por Sí, ejemplo, totalmente. Registro Civil, Claro. Corporación de Asistencia Judicial, Bueno, la cárcel de Puente Alto, y que no es privada. ni que hablar de la dotación de carabineros de Puente No, Alto. No, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Hoy día está de moda el tema, más que de moda, lamentablemente está de moda el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Y uno se pregunta cuál es la dotación de carabineros en cada comuna del país. Se lleva Claro. una sorpresa muy Así impresionante, es, exactamente. porque también Las Condes tiene mucho más carabineros por habitantes que Puente Alto. Bueno, el tema de los recursos, Andrés, tú lo planteaste muy bien en términos de la desigualdad que se produce del ingreso en cada una de las comunas, y esta comuna que es la más populosa en términos de cantidad de personas, no tiene los recursos que debería tener para la cantidad de personas. Y ahí hay una situación dura importante, porque la falta de recursos implica
una desigualdad al fin y al cabo. Bueno, y esa desigualdad debemos corregirla por lo menos a nivel de los principios en la Constitución. La Constitución no puede tener el detalle de cómo distribuir los recursos, porque eso es materia de ley y de reglamento. Pero sí en la Constitución tenemos que trabajar el tema de la descentralización, de la desconcentración y de la equidad en la disponibilidad de recursos para todos los habitantes del país. En realidad, algunos deberán tener más recursos por habitante. Algunos municipios deberán tener más recursos por habitante. Los municipios que tienen familias con menores condiciones sociales. Claro. Los municipios rurales tienen que tener más recursos por habitante. Pero es absurdo que los municipios en una misma ciudad haya municipios con las diferencias que tenemos hoy día en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. Sí. O sea, yo entiendo que al municipio de, no sé, de Alto del Carmen, en la región de Atacama, haya que ponerle más recursos porque son localidades muy aisladas, vive poca gente, Claro. los servicios hay que reforzarlos con más recursos. Pero que Vitacura tenga 20 veces por habitante lo que tiene Puente Alto, estamos suponiendo que son 20 veces, a lo mejor es más. Claro, muy Ya, probable. no tiene lógica. No. Entonces, si queremos una ciudad más armónica, si queremos un país en que se conviva más, con más seguridad no es solo, o sea, es también seguridad para salir a la calle, pero eso requiere recursos del Estado proporcionales a la población que se atiende. Policía en proporción a la población, policía de investigaciones en proporción a la población, equipos de seguridad en proporción a la población, cámaras de seguridad en proporción a la población. Yo vengo, les decía, de San Ramón. Sí, exacto. El alcalde de San Ramón me decía, por fin tenemos 18 cámaras de seguridad. Por fin tenemos 18 cámaras de seguridad. Por fin, claro. Entonces me dice, Vitacura tiene más de 200. Así es, sin duda. Qué Sin duda. increíble, eso da rabia, molesta. Ahora, yo no tengo nada contra Vitacura. No, Ya. sí, O sea, claramente. no es el Si no tema, se trata de- vamos a tomarnos Vitacura, no Claro. es la idea. No. Se trata de desvestir a un santo para vestir a otro. Claro. se trata de avanzar. Pero hoy día en la mañana yo estuve en un foro en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma. Entonces nos dijeron, diga usted, introduzca usted por qué es candidato, ya entregue un mensaje al comienzo. Y yo recordé a Radomiro Tomic. No lo mencioné ahí, pero recordé a Radomiro Tomic. Los auditores más jóvenes no saben quién es probablemente. Fue un líder de la democracia cristiana, fue candidato presidencial en 1970 contra Salvador Allende. ¿Ya? Fue un gran intelectual, fue embajador de Chile en varios países, un tipo muy, muy brillante. Y hoy día una mina lleva su nombre. Claro, porque él fue un gran defensor del cobre, un gran defensor del cobre chileno. ¿Ya? Y yo recordé a Radomiro Tomic, y no lo mencioné a él, pero dije algo que a él le había escuchado. Entonces dije, Chile es un país rico. Porque efectivamente Chile es un país rico. Chile tiene muchas riquezas naturales. Estábamos en una universidad con muchos jóvenes, hay muchos jóvenes formándose profesionalmente y sin embargo hay mucha pobreza. Entonces, no lo dije así porque estaba en el recinto universitario, aquí lo puedo decir, el chancho está mal pelado. ¿Ya? Y cité, también sin nombrarla, a doña Margarita Estay. Doña Margarita Estay es una vecina de la comuna de Huechuraba. Y en estas reuniones que yo tengo de candidato, ella me dijo, ¿sabe? En Chile funciona el chorreo. Entonces yo le dije con cara de sorpresa, ¿cómo que funciona el chorreo? Sí, funciona el chorreo, pero lo que pasa es que la pirámide está al revés. De los más pobres le llueve a los más ricos. Mira. ¿Ya? Y eso ocurre. Cuando uno mira como economista, como profesor de economía, yo miro los números que a la gente le extrañan siempre, son estas cosas raras.
pero las utilidades de las grandes empresas crecieron y los salarios de los trabajadores bajaron. Así fue. En el Sí. año pasado. Sí. En el año pasado suben las utilidades y bajan las remuneraciones. Eso es que la pirámide está invertida y llueve. Tiene toda la razón la señora Nancy. ¿No? La señora Margarita. Margarita tiene está toda ahí. la razón. Margarita está ahí. Esto, para anotarla ahí. Tiene toda la razón, sí. po. Andrés, nosotros estamos, queridos amigos, en la casa estamos conversando con don Andrés Palma, candidato, B8 es su letra, ¿no? B8. B8. Para que nadie lo olvide, ¿Ya? yo digo que desde el Maipo hasta el Mapocho, la mejor opción, Andrés Palma, B8. Desde el- Está muy buena esa. Andrés, asegurando el futuro. Bueno, estábamos un poquito conversando y eso tiene que ver también con asegurarle el futuro a las nuevas generaciones a través de garantizar ciertos derechos en términos constitucionales, y es muy importante entonces saber, digamos, el tema del Estado o no subsidiario. Respecto de esa materia, ¿cuál es tu postura? A ver, es una. Ya me sé la respuesta. Sí, los habitantes. la tengo preparada. Perdóname, pero tú eres académico, profesor, para que la gente nos entienda en la casa. Eso es muy importante. Mira, el principio de subsidiariedad es un principio que viene de la doctrina social de la Iglesia Católica. Ya. Y lo que dice es que primero está la comunidad y después está el Estado. Ya. Entonces que lo que la comunidad puede resolver por sí, no tiene por qué resolverlo el Estado. Pero lo que no puede resolver la comunidad por sí, tiene que recurrir al Estado. Perfecto. Entonces es un principio que se vincula con la solidaridad, con la participación y con la descentralización. Ya. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Que en la dictadura dijeron el principio de subsidiariedad es que el mercado haga todo lo que se puede hacer en el mercado y que el Estado no participe en lo posible en el mercado. Bajo la lógica del discurso también de Margaret Thatcher, ex primera ministra de Gran Bretaña, y de Ronald Reagan, que decían el Estado es malo. Sí. Y nos han metido en Chile que el Estado es malo, que todo lo que hace el Estado es costoso, Sí, claro. es perjudicial, es Ineficiente. ineficiente, Exacto. ¿ya? Y que el mercado es bueno. Y la competencia. Y la verdad es que el mercado es muy buen, como economista yo debo decirlo, el mercado es muy buen asignador de recursos en el mercado de las papas, en el mercado de los vinos, ya en el mercado de los computadores, pero es muy mal asignador de recursos en la salud, en la educación, en la vivienda, en las pensiones, en fin, en lo que uno debiera llamar la vida social. Sí, claro. ¿Ya? Entonces se ha confundido en este país la mercantilización de lo social, la mercantilización de la educación, la mercantilización de la salud, la mercantilización de la vivienda, la mercantilización de las pensiones, con que eso es subsidiariedad. Ya. Claro. Y eso no es subsidiariedad, eso es mercantilización, lo que en doctrina se llama neoliberalismo. Correcto. Llegamos al origen de. Sí. Neoliberalismo. Sí, claro. Entonces, si uno dice, queremos un Estado social democrático de derecho como el Estado alemán o como el Estado español, ¿ya? Eso es perfectamente compatible con la subsidiariedad, con la comunidad activa haciéndose cargo de la solución de sus problemas. Y que cuando no le da para resolver los problemas tiene que recurrir a otro nivel que el Estado. El Estado local a través del municipio, el Estado regional a través del gobernador, o el Estado nacional a través del gobierno central. Pero es ir escalando el nivel en la medida en que no se puede resolver un problema. Pero es muy distinto a decir, es que el mercado es el que resuelve el problema de la educación. ¿Se acuerdan que un presidente dijo que la educación era un bien de mercado? Sí, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, cuando la educación es un bien de mercado, el que tiene plata tiene acceso a la educación. Así es. Y el que no tiene plata no tiene acceso a la Se jodió educación. nomás. Cuando el agua es un bien de mercado,
el que tiene plata puede tener agua. Y el que no tiene plata se va a quedar sin agua. Y el agua, como cada vez está más escasa, ¿ya? Yo estoy preocupado porque en el borrador de la propuesta de los expertos se mantiene el agua como un bien de mercado. Sí. ¿Eso ustedes pueden tener alguna injerencia en el cambio del borrador? Absolutamente. O sea, hoy día alguien me preguntaba qué opinaba yo de este borrador, y yo dije que a los que nos elijan como constituyentes vamos a tener mucho trabajo. Perfecto, está la respuesta. Ya. Mucho trabajo, porque hay muchos aspectos que a mí por lo menos no me satisfacen. ¿Ya? Hay aspectos en lo laboral que no me satisfacen, hay aspectos en lo ambiental que no me satisfacen. Fueron 3 párrafos. Y hay aspectos en lo institucional que tampoco me satisfacen. ¿Ya? Hay una intención de arreglar el tema institucional para que no tengamos esta dispersión y estas peleas en el Parlamento, pero yo creo que la fórmula que han escogido termina polarizando. Correcto. En lugar de... En vez de unir. En vez de convocar a acuerdos, Perfecto. termina polarizando, porque la fórmula que hacen es que el Parlamento se elige en la segunda vuelta. Así es. Correcto. Así ¿Ya? es, exacto. Entonces, si el Parlamento se elige en la segunda vuelta, van a estar los que pasen a segunda vuelta, los dos candidatos, van a tener un Parlamento dividido entre los dos y polarizado. Sí. ¿Ya? En cambio, lo que hay que buscar, en mi opinión, y que sería mi propuesta si es que yo soy electo, es que se elige el Parlamento, y en el Parlamento hay que buscar un acuerdo de gobernabilidad. Ya. O sea, como ocurre en Francia, que se elige el presidente y se elige el Parlamento. Pero el Parlamento tiene que conformarse una mayoría en el Parlamento que constituya el gobierno. Ya. O sea, pero Con un programa definido por esa mayoría. Entonces, la mayoría, ¿qué significa eso? Que el que gobierna va a poder llevar adelante su programa. O sea, tú eres partidario de separar la figura del jefe de Estado del jefe de gobierno. Sí. Ya. Sí, yo soy partidario de eso. Creo que tiene varias ventajas. Primero, esto de la gobernabilidad. Segundo, de que hay instituciones que son del Estado que se separan de la función de gobierno. Por ejemplo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Ya. Por ejemplo, los embajadores. Ya. Relaciones exteriores. Por ejemplo, el Banco Central. ¿Ya? No es el gobierno el que tendría que definir los ascensos en las Fuerzas Armadas, Claro. ¿ya? Sino que es el Estado, porque las Fuerzas Armadas no pertenecen a un gobierno, No, pues. Claro. sino que pertenecen al Estado. Exactamente. Las policías no pertenecen al gobierno, Así es. pertenecen al Estado. Sí. ¿Ya? Entonces, hay una serie de materias hasta burocráticas. Sí. El presidente de la República en Chile se pasa días enteros firmando decretos, resoluciones, distintas cosas, y además tiene que gobernar. Entonces, separar la función protocolar, además, de la función gubernamental, es algo que le impondría dinamismo y eficiencia al Estado. Es novedosa la figura de separación de estos, de jefe de Estado y jefe de gobierno. En Latinoamérica no sé si habrá habido experiencias similares. Todas las experiencias que quizás citan un poco a esto están más que nada en Europa, básicamente por también la separación histórica que ha habido desde la Carta Magna en adelante, lo que es la monarquía de lo que es el gobierno. Claro, pero también está en Japón, también está en Corea, también está en Australia, Nueva Zelanda. Claro. O sea, hay Ya, experiencia. los países del Caribe, muchos de los países del Caribe tienen esta misma situación. ¿Ya? Claro. En el continente americano me parece que solo en el territorio continental, solo, ¿cómo se llama? Hay un país pequeño, se me fue el nombre, Ya. que está entre México y Belice. ¿Ya? Solo Belice tiene la separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Interesante. Es bien interesante eso porque significa un montón de modificaciones a lo que conocemos, Sí. pero también pensando en el futuro. Yo también soy partidario de esa idea, fíjate, sí, Ya. porque de partida ha demostrado la figura actual Ya. de presidente de la República que concentra
el poder ser jefe de gobierno y jefe de Estado en una sola figura. Llevamos ¿cuántos años? 200 años más o menos de esta figura. Claro, un poquito más. Y ha concentrado un montón de dificultades. Puede ser quizá la imagen de la creación de esta figura en base a la creación de lo que fue el presidente de Estados Unidos en una de esas, en 1770 y tanto, claro. Pero sería interesante pensar un poquitito más. Sí, hay un tema ahí también de cultura de Sí. nuestro pueblo, ¿eh? Sí. Que, digamos, proponer este tipo de cosas es como sacarlo del esquema, digamos, tradicional, y llevarlo a una nueva forma de pensar. Claro, pero lo que tenemos que hacer en la Constitución es dar certezas, Sí, es cierto. ir asegurando el futuro. Sí, claro. ¿Ya? Exacto. Ese es el rol de la Constitución. Entonces, fíjense, le digo a nuestros auditores, Bachelet, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric 1, ¿ya? Todos gobiernos de minoría, todos con gobiernos de minoría en el Parlamento. Sí. ¿Y qué significa eso? El Parlamento se tensiona, las relaciones se tensionan, el país se pone... Se polariza. Se eriza. Claro, además. Sí. claro. Solo se polariza, sino que se Se eriza. encrispa. Se encrispa. ¿Ah? ¿Ya? Y eso no es bueno ni para la salud mental de los chilenos, ni para el crecimiento de la economía, Sí. Claro. ni para el desarrollo de la cultura, porque andamos tensos, Exactamente. ¿ya? Y entre medio, entonces, como andamos así, se nos meten las bandas de narcotraficantes, ¿ya? Exacto. Y empiezan a hacer de las suyas. Pero, bueno, tocaste... ¿Por qué? Porque yo voy a poner un ejemplo bien Bien real, práctico, bien real. La presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma de pensiones. Sí. En la Cámara de Diputados, la oposición lo votó en contra y algunos de los partidarios de la presidenta Bachelet lo votaron en contra, porque decían que era muy poco, los de la oposición, Ya. porque cambiaba el sistema de AFP, cuando ellos mismos decían que había que cambiar el sistema de AFP, ¿ya? Pero lo votaron en contra y se murió el proyecto de la presidenta Bachelet. Vino el presidente Piñera, presentó un proyecto de reforma de pensiones y la oposición lo votó en contra, y como el presidente Piñera tenía minoría, se cayó el proyecto Claro. del presidente Piñera. Viene el presidente Boric, presenta un proyecto de reforma de pensiones. O sea, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, el presidente Boric han dicho, tenemos que reformar las pensiones, porque las pensiones son miserables, y lo Sí. sabemos y lo Sí, vivimos claro. los chilenos, ¿no es cierto?, en Sí. nuestra familia, en nuestro entorno o personalmente. Y todos decimos, hay que modificar el sistema para mejorar las pensiones. Pero cuando llegan los proyectos, como estamos en esta lógica polarizada, encrispada, etcétera, los proyectos se caen y no reformamos las pensiones, Y quedamos en las y los mismas. pensionados siguen con malas pensiones. Así es. El ejemplo último, ¿no es cierto?, es que cuando se vota la reforma previsional, porque hay unos parlamentarios, la reforma tributaria, porque hay unos parlamentarios enojados, Claro. se salen de la sala y Así es. se cae la reforma tributaria y no se puede aumentar la pensión general universal. Así Claro, es, exactamente. Y de hecho, tú hablaste de los gobiernos de minoría, pero también tú tienes experiencia en ese tema, porque también fuiste parlamentario en los gobiernos de don Patricio Elwin y don Eduardo Frei, ¿verdad? Por el distrito de San Joaquín, el que era el distrito... ¿qué número? 25. El antiguo distrito 25. Claro, y entonces había una mayoría social en el país y una mayoría política. La mayor parte de los parlamentarios electos éramos de la Concertación. Así es. Pero estaban los senadores designados que Sí. alteraban la mayoría, Claro, hacían el contrapeso. hacían un contrapeso y por lo tanto el gobierno tenía que negociar siempre con la oposición Exactamente. para sacar adelante. Exactamente. Y eso significaba que se hacía solo lo que la oposición estaba dispuesta a hacer. Sí. Exacto. Bueno, en ese contexto y a propósito de la tarea a la cual estoy postulando, a mí me tocó negociar con la oposición múltiples veces. Ujú. ¿Ya? Las leyes de presupuesto, como yo participaba en la Comisión de Hacienda, fui presidente en algún periodo de la Comisión de Hacienda, me tocaba integrar la Comisión de Presupuesto y había que negociar las leyes de presupuesto y nos sentábamos con Pablo Longueira, con Sebastián Piñera, a negociar las leyes de presupuesto.
y llegábamos a acuerdo en sacar adelante las leyes de presupuesto con unos protocolos que hoy día son más o menos institucionales, porque es parte de la discusión. Entonces uno sabe que tiene que negociar para llegar a acuerdo, y sabe que cuando negocia para llegar a acuerdo tiene que ceder, y el otro también tiene que ceder. Pero para que uno y otro cedan, tiene que generarse un ambiente de relativa confianza. Exactamente. De que yo no te voy a engañar a ti en lo que estoy haciendo, y tú no me vas a engañar a mí en lo que estás haciendo. Y esa experiencia la tengo yo en mis 12 años parlamentarios, en mi gestión de Chile Barrio, donde tenía que trabajar con alcaldes de posturas totalmente distintas. Así es. De todos los colores. De todos los colores. En la reforma educacional, donde me tenía que entender con gente que se oponía a la reforma educacional porque afectaba de alguna manera sus proyectos. Claro. Y había que ponerse de acuerdo. Y recuerdo, por ejemplo, en la reforma educacional, que un día se comunica conmigo el representante de los establecimientos particulares del norte. Y me dice: te quiero hacer una propuesta. Pongámonos de acuerdo. Y nos sentamos y nos pusimos de acuerdo, y en el norte habían unas marchas enormes contra la reforma educacional. ¿Ya? Y se acabaron las marchas porque nos pusimos de acuerdo. Me dijo: perfecto, pero tienen que presentar esta modificación a la ley y esta otra modificación a la ley. Me parece razonable. Y presentamos las modificaciones y se acabaron esas manifestaciones que había. Claro, por ahí va el tema. Entonces, eso es lo que tenemos que construir al construir el camino, que es una constitución que nos vaya asegurando el futuro. Por ahí está entonces el tema de tu lema. Por ahí está el tema de mi lema. Y hace ¿cuál es el lema? Asegurando el futuro. Asegurando el futuro. B8. Así es, B8. Estamos conversando con Andrés Palma, asegurando el futuro. B8, B su letra, el número es 8 para las próximas elecciones del 7 de mayo, queridos amigos, en su casa. Pero también queremos conocer la otra parte de Andrés Palma, ¿no? ¿Qué otra parte? La otra parte, para que no se olviden de la otra parte. Claro. Desde el Maipo hasta el Mapocho, Andrés Palma B8. Ya escuchó, amigo, amiga, en la casa, desde el Maipo al Mapocho, Andrés Palma B8. También si no le gusta, puede ser, ¿cuál es la bola más importante en el video? Cómo no, claro, B8. La bola 8, B8. Exactamente, B8. Andrés Palma, profesor, académico, economista, cercano. Muy más cercano. Bueno que el bizcocho. B8. Oiga, queremos... ¿Te gusta la música, Andrés? Sí, claro. ¿Toda la música? Sí, yo... A ver, te voy a llevar a las cuerdas, así como en el ¿ya? Tírate un artito a ti. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te gustaría escuchar? A Coldplay. ¡Coldplay! Mira tú. Y miramos a don Germán allá. DJ Coldplay. Vamos con Coldplay, volvemos con don Andrés Palma. Ya sabes, ya de nuevo Claudio. Claudio Ursúa. ¿Para qué? Para seguir conversando, entregándole el mensaje para que el próximo 7 de mayo usted pueda votar informado o informada, y para que pueda también estar en un proceso que nos convoca, nos invita, y con un invitado de lujo, profesor, académico, etcétera, economista, que no es con el que estamos conversando de las principales propuestas de su campaña, pero también de la importancia en que usted tenga que participar, motivarse, querido amigo, querida amiga. Ese día es muy importante. Necesitamos una nueva constitución, y esa constitución la hacemos todos, y ustedes y nosotros la hacemos votando ese día. Y para eso hemos invitado hoy día a Andrés Palma, desde el Maipo hasta el Mapocho, B8, se nos quedó ya. Y tenemos además de invitada en esta última parte del programa a Inés Vidal, usted ya la ubica, dirigente poblacional, dirigente social, presidente de la asociación No Más Silencio. Bienvenida, Inés. Hola, Claudito, ¿cómo está? Don Andrés Palma, un gusto de tenerlo acá en nuestra comuna de Puente Alto. Y ahora como candidato a constituyente, ya fue diputado, entonces sabemos el trabajo que él realizó en la diputación. Así es, justamente. Reelecto 2 veces, más una, 3 veces. Conoce el tema, el tema poblacional. Sabe lo que sucede, sobre todo en las comunas populares. Porque como esta, claro, exactamente. Y sabes tú además que es importante porque... Gracias por todo lo que has dicho. Sí, y es muy importante porque Andrés... yo le decía, y los auditores saben, la importancia que tiene el candidato cuando te visita a tu casa. Sí. Aquí en Radio Imagen valoramos mucho eso, Andrés, así que nuevamente gracias. Andrés, quiero darte la palabra, Inés. Siempre el tema de las mujeres
particularmente en el Género. de género, perdón, en el contexto de los últimos femicidios ayer, hoy día, pucha, lamentable, que podamos conversar con Andrés como candidato, qué podemos hacer y cómo podemos llevar, Andrés, este tema a la Constitución. Claro, es un tema muy relevante, es un tema muy importante, el tema del femicidio. Insisto, y siempre lo voy a estar diciendo, la orden de alejamiento no sirve para nada. Necesitamos penas fuertes en la primera denuncia de violencia intrafamiliar. Ahí, en la primera denuncia, necesitamos que se aplique el rigor de la ley. Que sea una ley aplicable, no una ley como la tenemos hoy día de que, chuta, pero veamos, démosle la oportunidad y que no, es que ya cuando hay un golpe, cuando hay un moretón, cuando hay dejar inconsciente a la pareja, incluso llegar a, como se pasó en Parral, al femicidio, Sí. la ley no puede ya, tiene que ser aplicable. ¿Tú qué piensas de que, porque esto está radicado en tribunales de familia normalmente, Exacto. ¿no? ¿Y tú qué piensas como especialista en el tema que debe tratarse? ¿Esto es un tema de tribunales de familia? No, tiene que ser un tema totalmente, es un tribunal diferente, un tribunal donde desde el juez hacia abajo, todas las personas que trabajen en esos tribunales sean especialistas ellos en materia de violencia de género. ¿Y que no lo hay ahora? No lo hay. ¿No hay especialización? No, porque no Yeah. existe. O sea, lamentablemente los tribunales de familia se han prestado incluso para los temas tan simples como la vecina me está molestando, ¿qué hago? Entonces está como ya todo revuelto nuevamente. Entonces necesitamos la separación, necesitamos una ley dura en el tema de violencia, y no solamente contra la mujer, porque el hombre también es víctima de mucha violencia, pero es más callado porque le da la vergüenza de estarlo diciendo. Correcto. Sin Entonces duda. necesitamos ¿Cómo lo ves tú, Andrés? una No, aplicación ahí. Me parece muy interesante lo que está diciendo. Es un tema, uno piensa que los tribunales de familia están preparados para atender estos casos, pero por lo que tú nos estás diciendo, no siempre, o más bien generalmente, no están preparados para atender estos casos. Y las medidas que adoptan son medidas que, bueno, es un hecho, ¿no? Lo conversábamos mientras estaba Sí. Coldplay. Sí. Lo conversábamos, gran parte de los femicidios son cometidos por personas que tienen orden de alejamiento. Exacto. Entonces, como tú dices, la orden de alejamiento es poco eficaz. Es muy poco eficaz. Dura 6 meses. Se puede pedir una nueva orden por nuevamente 6 meses más. Ya. Y de ahí no pasa nada. Y en esos, O sea, 6 meses comúnmente ocurren los femicidios. Exactamente. De hecho, es en la primera etapa donde Ahora, ocurren los femicidios. se supone que cuando a alguien se le ordena alejarse de su víctima, debe ir a un tratamiento... No siempre. No siempre. No siempre está estipulado de que tiene que ir al tratamiento psicológico en el CESFAM, porque no hay cupos prácticamente de control de ira que le hacen. O sea, es un círculo. Es un círculo, vicioso. ¿Ah? Bueno, eso tiene que ver con algo que hoy día discutíamos en un foro en la Universidad Autónoma, que es los recursos necesarios para tener una atención psicológica, una atención de salud mental, digamos, que en Chile estamos todos, yo digo, hablo en primera persona, todos medio enfermos mentalmente, psicológicamente. de las tensiones que vivimos, del miedo, ¿no es cierto? Vivimos con temor de salir a la calle, en fin, y necesitamos atenciones de... Bueno, yo tengo una psicóloga, digamos, ella, cuando yo necesito apoyo psicológico, yo recurro a ella. Perfecto, claro. ¿Ya? Pero la mayoría de los chilenos no tiene esa oportunidad. Entonces los sistemas de salud debieran ampliar su capacidad de atención y darle, en este caso, prioridad, por ejemplo, a los temas de violencia de género, porque sabemos que los temas de violencia de género, si no son tratados adecuadamente, terminan muchas veces en femicidios. Pero mire, es que aparte de eso, cuando uno es la víctima muchas veces, con pocos recursos, casi nada de recursos, tiene que pagarse el abogado, psicólogo,
trabajador social, Correcto. La víctima, claro. Eso no Sin encarga el embargo, Estado. exacto, no se encarga el Estado. O sea, en los tribunales uno le dice, usted puede ir a la Al CEFAM, corporación, a la corporación de a la asistencia corporación, pero jurisdiccional. insisto, Centro de la Mujer, sobre todo Puente Alto, toma el Centro de la Mujer de Puente Alto, San José, Maipo y Pirque, está saturado. Mandar una víctima ahí no hay cupo, la gran mayoría de las veces. Y nos toca, porque nosotros como asociación No Más Silencio, nos ha tocado derivar a personas que Ya. vayan a buscar la ayuda especializada ahí y nos dicen, nos fue mal. Entonces, yo soy trabajadora social, yo tomo casos. Correcto. Entonces, da lata porque yo no puedo, ¿cómo se llama? Hacer que mis documentos, como Inés Vidal, lleguen a tribunal. Sí, a través de la asociación lo puedo hacer, pero como Inés Vidal no puedo darle ese documento especial a la víctima. Entonces la víctima estás tiene que... calificada como no, perita. la víctima tiene que buscar todo el apoyo. Sin embargo, quien es victimario, el Estado le entrega todo. Desde vaya a hacerse el examen Claro. psicológico, porque vamos a ver si Sí, no sí. fueron las drogas. Asistencia legal. Claro, ahí Sí. tiene todo. ¿Qué pasa Entonces, ahí, eso Andrés? tendría que ser al revés. ¿No hay una ausencia del Estado en ese tema? O sea, tenemos una ausencia del Estado en muchos temas. ¿Ya? El tema de violencia que vive la sociedad es por ausencia del Estado. Ujú. ¿Ya? A mí me sorprende a veces que, lo conversábamos hace un rato, las dotaciones de policía. Claro, para las comunas más para populosas. las comunas más Claro. populosas versus otras comunas que tienen más ingresos. Pero eso también se ve en lo que estábamos viendo, en atención de salud mental, en atención en asistencia social, en la dotación de centros de atención a las víctimas. ¿Ya? Hay algunos programas que son muy exitosos en esa materia, pero yo entiendo, el otro día conversaba con un experto en el tema y me decía, no me acuerdo el nombre del programa, lamentablemente, Ujú. pero me decía, es un programa súper exitoso, en el mundo se ha probado exitoso, pero está en 25 comunas en Chile. 25. ¿Ya? Entonces es como una experiencia piloto. Claro. Pero si la sabemos exitosa, deberíamos tenerla multiplicada. Ahora, lo que dice todo el mundo es, bueno, pero no hay recursos. Exacto. ¿Ya? Siempre se topa en eso. Siempre se topa en eso. Entonces hay que proveer los recursos. Porque como te decía hace un rato, Ujú. Claudio, Chile es un país rico. Chile no es un país pobre. Correcto, No. correcto. Chile es un país rico. Tiene riqueza como para atender razonablemente a todos sus habitantes y sin empobrecer a los ricos. Correcto. ¿Ya? Correcto. O sea, sin hacer que los ricos se transformen en pobres ni que las clases medias se transformen en clases pobres. Porque cuando yo soy economista, entonces me muevo en el mundo de los números. Cuando Chile en el año 1990, cuando volvimos a la democracia, tenía un producto que es el producto por habitante, la capacidad de atender los recursos disponibles Ajá. para atender los problemas. Correcto, ¿Ya? correcto. Propios, por los ingresos propios, por el Estado, etcétera. Teníamos $5.000 por habitante. ¿Ya? Uno podría decir, era un país pobre. Hoy día tenemos casi $25.000 por habitante. Tenemos 5 claro. veces lo que teníamos en 1990. Considerable, 5 veces. ¿Ya? O casi 5 veces. No es propiamente 5 veces, menos de 5, pero ya 4 veces lo que teníamos en 1990. Correcto. Entonces, podemos atender temas y problemas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que lo que me decía la señora Margarita, Sí, claro. ¿ya? Está al revés la pirámide. La pirámide está al revés. Entonces, aquí crecen las utilidades y bajan los salarios. ¿Quién puede vivir con 400.000 pesos mensuales? Exactamente. Sí, ahí está el tema. ¿Quién puede vivir con eso? Ahí está el tema de No se propósito. Entonces, ¿cómo? Claro. Bueno, necesitamos mejorar las remuneraciones, necesitamos mejorar las condiciones de trabajo. Cuando alguien se estresa en el trabajo, llega a la casa y llega de mala, es potencialmente una situación de violencia. Claro, claro. ¿Ya? Y ahí se generan los primeros Y índices. ahí se generan los primeros índices, porque a uno lo maltratan en el trabajo, a alguien que lo maltratan en el trabajo. Fíjate que es bien curioso, pero
yo no sé si ustedes tienen un registro de quiénes son los femicidas. No, no tenemos un registro. Sería interesante ver quiénes son los femicidas. No me atrevo a decir, a poner una categoría, digamos, porque puedo caricaturizar o estigmatizar a algún grupo, a un grupo de personas. Pero uno ve que con frecuencia se repiten profesiones u oficios. Ah, perfecto. Sí. ¿Ya? Entonces, esas profesiones y esos oficios son gente que vive en tensión en su trabajo, en una tensión muy fuerte. Correcto. Entonces, descarga su tensión En la familia. en la familia. Y ese es el primer paso para terminar en una situación de violencia intrafamiliar grave. Sí. Amigos, amigas, estamos conversando con Andrés Palma y nuestra también querida Inés Vidal, invitada para que abordemos el tema, la temática en general del tema de género, siempre me corrigen de género, conversando con nuestro candidato, B8 es su letra, asegurando el futuro. Y quiero avanzar un poquito también, Inés, si me permites, pero también involucra aprovechando a Andrés en su condición de economista, de llevarlo un poquito, no sé si cómo lo has visto tú, el tema, porque tú te mueves también poblacionalmente como dirigente poblacional, ¿cierto? Hay que moverse, o sea, hay que estar en todas las instancias donde se requiera la ayuda, el apoyo, la guía, la contención muchas veces de las personas. Y estamos en una situación compleja desde el punto de vista de cómo parar la olla, por decirlo tal sí, cual, está ¿cierto? todo caro. Entonces le quiero preguntar yo al profesor economista, a nuestro querido amigo Andrés. Andrés, a propósito de lo que dijiste tú, está todo caro. Está todo caro. Mira, economista, ayúdame en esto. Está todo caro porque los sueldos son muy malos. Muy malo, además. Yo te quiero decir. El problema de lo caro, lo barato, tiene que ver con las remuneraciones. Entonces, con las remuneraciones que se pagan en nuestro país, que son bajas. Son muy bajas, todo es caro. Exacto. Mira, lo siguiente, nosotros fuimos con mi familia a comprar, con mi señora, en realidad no, yo la acompañé, no es que me lleven, pero el del carrito, ya. Sí, bueno, cumple una función ahí. Y nos encontramos hace un mes atrás, Andrés, con el kilo de azúcar a 800 pesos, un poquito más. Y fuimos hace unos días atrás y estaba a 1050. 1050. Sí, en buen chileno, explícanos un poquito qué está pasando, porque la gente está comprando esto de que la inflación y todo el tema, pero llevado a una canasta familiar, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo lo podemos abordar desde el tema? Porque hay propuestas que incluso a congelar el tema de los precios, han habido propuestas dando vuelta por ahí. Danos tu opinión para que la gente le quede claro el tema. ¿Qué está pasando? Primero, congelar el tema de los precios es una solución pan de un día y hambre para mañana, porque si hay inflación, los precios van a tender a subir, y si tú congelas, entonces va a empezar a producirse escasez, mercado negro, es todo un problema. Uno puede hacerlo en un momento de crisis social. Que pone a los militares a racionar, a poner orden y a racionar, qué sé yo. Pero en una situación normal, de vida normal, fijar los precios, al mes siguiente va a tener que modificar. En Argentina fijan los precios y tienen una inflación de 100% anual. Claro, exactamente. No sirve como solución. Perfecto, no sirve como solución. Ahora, lo que tenemos en nuestro país son dos fenómenos, en mi opinión. Esta es una opinión, no he hecho un estudio acabado, digamos. Uno es algo que aprendemos en economía, en el primer curso de economía. Los precios son inflexibles a la baja. ¿Qué quiere decir eso? En buen chileno. Que cuando te suben el precio, después puede haber pasado la situación que generó la alza del precio, pero nadie baja el precio. Siempre se mantiene. Claro. Los precios son inflexibles a la baja. Yo lo subí una vez y ya lo dejé ahí. Y ahí quedaste, claro. Y ahí quedé. Claro. Y ahí quedé. Claro que sí. ¿Ya? Eso ocurre en general con las producciones nacionales. Porque con las importaciones, como los bienes importados, ocurre que sí son más flexibles a la baja, porque como tienen que ver con el tipo de cambio al que entran, ¿ya?
se mueven más, digamos, se mueven un poco más. Pero aún los precios de los bienes importados, el que vende trata de que sea inflexible a la baja. Correcto. Entonces subió, ya se quedó en el nuevo estadio de precios. Pero mire, don Andrés, Claudio hablaba con referente a lo que son los supermercados. Bueno, Pero es que los negocios de barrio son los que hoy día están sufriendo por esas alzas. Porque resulta de que ellos compran un producto, hay que agregar el IVA y sobre eso, o sea, no lo pueden vender con lo que dice el IVA, sino que tienen que agregar entre un 20 y un 30% más a los productos. Entonces, a la larga sale un poquito más caro que ir al supermercado, pero uno siempre dice, ya, pero el costo de la micro, ya, pero que me voy al almacén. Claro, me voy al almacén. Claro. Pero uno se está dando cuenta de que los almacenes hoy día tampoco están súper surtidos como lo estaban antes. O sea, antes estamos hablando post pandemia, o sea, el fuerte de la pandemia, estamos hablando de enero, diciembre solamente del año pasado, que los negocios tenían un buen surtido y hoy día no lo tienen. Bueno, eso tiene que ver con el segundo tema que yo intuyo que ocurre, que tiene que ver algo que tú mencionaste en algún momento en nuestra conversación, la concentración de los mercados. Sí, cómo no. ¿Ya? O sea, las grandes cadenas de supermercado le dicen al pequeño productor, o usted me vende a mí y no le vende a nadie más, o yo no le compro. Lo condiciona. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces el pequeño productor tiene que venderle a él. Pero además la cadena de supermercado no le paga inmediatamente cuando recibe la mercadería, sino que le paga 90, 120, 180 días después. Hasta 6 meses tardan en pagar. Claro. Entonces, ¿qué hace el pequeño productor? Trata de vender más caro porque se tiene que mamar los 6 meses en que la cadena de supermercado le retiene el pago. ¿Ya? Y además, son 2, 3 cadenas de supermercado y si ellos fijan las condiciones del mercado, entonces tienen poder para fijar los precios, para mantener los precios altos, ya, en fin, estos mercados tan concentrados generan distorsiones que perjudican a las familias. Totalmente ¿Ya? de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transparentar la información, ¿ya? Importante. Transparentar la información, exacto. Obligar a que cumplan, porque pagar a 60 días, 180 días, no sé cuántos días, está en el límite de lo legal. Está en el límite de lo legal. Entonces, habrá que definir las normas para que eso no ocurra. Porque al final, el pequeño productor, el pequeño comerciante, está pagando las utilidades del gran productor de la cadena de supermercados. ¿Ya? Y lo otro, don Andrés, tampoco está llegando por ser... Hay negocios que dicen, pucha, encargué, no sé, en valores, me voy a ir en valores, 130.000 pesos en mercadería. Me llegaron 40.000 pesos nomás porque no hay stock para nosotros los negociantes. ¿Cómo mantenemos nosotros a la comunidad? Entonces, hay negocios que ya están pensando en cerrar porque ya no son... No dan abasto, no le está generando una utilidad que era el negocio, el que, pucha, los ayudaba a ellos como familia, salir adelante, pagar estudios y todo eso. Hoy día no lo tienen. Es que eso es lo que decía adelante, la cadena de supermercados no le interesa tener competidores. Claro, exacto. Entonces presiona a los que lo abastecen para que no abastezcan a su competencia. Totalmente. O sea, eso es contrario al mercado, digamos. Es contrario al mercado, pero el que tiene poder puede hacerlo. Exacto. Entonces, transparencia, información, denuncia al servicio al consumidor, denuncia a la Fiscalía Económica. Uno dice, oye, pero ¿qué poder voy a tener yo para competir con ellos? Pero hay asociaciones de consumidores, hay asociaciones de productores, hay asociaciones de pequeños empresarios. Entonces, el asociarnos para corregir estas cosas es absolutamente fundamental. Correcto. Cuando uno pretende individualmente resolverlo, no lo va a poder resolver nunca. Individualmente el pez grande se come al pez chico. Tal cual. Pero si el pez grande se encuentra con un cardumen de peces chicos, va a salir a rentar. Está buena. Amigos queridos, hemos estado conversando con don Andrés Palma,
Él nos quiso visitar en nuestro... Andrés, siempre la hora nos pilla cuando está buena la conversa, como dicen por ahí. Y no es esta la excepción. Y no hablamos de lo que sale en el borrador del proyecto constitucional. Uy, de veras. Que no... Mira, uno creía que la paridad estaba ganada. Y no es así. El Consejo Constitucional se constituye en paridad. Pero no hay ni una norma de paridad en la propuesta de los expertos. Eso es lo que tú nos decías, que van a entrar a corregir harto ustedes. Vamos a tener que, los que seamos electos vamos a tener que corregir harto, vamos a tener mucha pega. Porque, por ejemplo, el tema de paridad no está presente. Qué increíble, increíble. Yo la verdad que me desayuno. Andrés, ha sido un placer, un gusto, la hora nos ha pillado. Inés, queremos agradecerte como siempre tu compañía, tu aporte. Queremos dejarte mensaje para nuestra comuna de Puente Alto y para la provincia de Cordillera. Comúnmente siempre dicen, ¿y por qué hay que votar por Andrés Palma? No, aquí queremos ver tu mensaje para que la gente pueda elegir. Yo creo que el mensaje es que tengan confianza en las personas que tenemos experiencia. Las canas se ganan de alguna manera también aprendiendo, dialogando, construyendo. Tenemos que construir un camino de futuro. Para ir asegurando el futuro. Correcto. Hay que construir un camino y eso requiere diálogo, requiere disponibilidad, requiere experiencia, requiere conocimiento, técnica. Así es. Y mucha voluntad. Así es. Y por eso yo creo que para ir construyendo el futuro, así es, asegurándonos. Desde Alhué hasta Lo Barnechea, desde Angostura hasta Chacabuco, claro, desde el Maipo hasta el Mapocho, la mejor opción Andrés Palma, el B8. El B8. Le quedó claro, amiga, claro, echarle agua. ¿No es cierto? Y necesita muchas gracias. No sé, ¿quieres despedirte? Bueno, desearle todo el éxito para esta nueva elección, don Andrés. El 7 de mayo, como ciudadana, tenemos un gran deber con ustedes. Que hagan lo mejor posible para nuestra Constitución, para nuestro Chile. Necesitamos una Constitución que nos haga sentir a todos incorporados en ella. Que nos asegure. Que nos asegure todo, desde la vida y más allá, como se dice por ahí. Claudito, siempre un honor y un agrado compartir un ratito contigo. Don Andrés, muchas gracias. Gracias, Claudio, y gracias a Radio Imagen y un saludo a sus auditores. Muchas gracias. Amigos en la casa, muchas gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos, por estar con nosotros en esta etapa de información para el próximo día 7 de mayo, importante, hay que hacer hincapié en la participación, así que les envío como siempre un gran abrazo, Claudio Ursúa desde Radio Imagen, y estamos en sintonía el próximo viernes. Un gran abrazo. ¿Viernes Santo? No, el subsiguiente, perdón, el subsiguiente, que descansen, pásenlo bien aquellos que son católicos y profesan, y los que no, aprovechen de descansar. Un gran abrazo, queridos amigos, y nos escuchamos el próximo subsiguiente viernes. Chao, chao.